Estimados participantes invisibles del curso de la idea del proyecto productivo, le damos una vez más la bienvenida al video número 17, en el cual estaremos trabajando dos indicadores adicionales para estudiar la viabilidad financiera o monetaria de un emprendimiento. Estos son el periodo de recuperación de la inversión y la tasa de retorno de la inversión. De modo que comencemos. En este ejemplo que está acá, podemos observar lo siguiente. Esto que está acá es el flujo de caja de un proyecto. Esencialmente el proyecto que analizamos, que estudiamos anteriormente. El flujo de caja que estimamos en uno de los videos anteriores. Ahora, si yo hago el siguiente ejercicio. Fíjense, yo lo que quiero ver, en qué periodo, en qué año yo puedo recuperar esta inversión usando este valor neto agregado. ¿Okay? Entonces lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo sumar la inversión más el valor neto agregado del año 1 y me da 15.001. Este 15.001 me dice que aún con este valor neto agregado del año 1 agregándose a la inversión, me falta por recuperar esta cantidad. Si yo sumo esta cantidad de 15.001 con 3.786, voy a obtener esta cantidad. Voy a obtener menos 11.215. Es decir, que aún en el año 2 no he recuperado los 15.225. Voy al año 3, hago el mismo proceso y aún no he recuperado. Me falta por recuperar 6.868. Si voy al año 4, me falta por recuperar 1.684. Si voy al año 5, fíjense que ya recuperé toda la inversión y aún me queda un excedente del valor neto agregado del año 5. Entonces, la primera conclusión es que esta inversión se recupera en 4 años y algo más. ¿Por qué algo más? Porque aún aquí me queda por recuperar 1.684. Pero, ¿cómo sé yo del año 5 cuántos días o trimestres necesito para terminar de recuperar esta inversión? Yo lo puedo sacar de esta manera. Si yo divido este valor que está acá entre 365 días que tiene un año, me dice que cada valor neto agregado del año 5 equivale a 117,73 unidades monetarias. Eso quiere decir que si yo divido lo que me falta por recuperar de la inversión entre lo que tengo de valor neto agregado en un día, me da este valor que está acá. Fíjense que esto es dividir H8, que es esto que está acá, H8 entre I19, entre I9, entre este valor, y eso me da 14 días. Esto significa entonces que esta inversión se recupera aproximadamente en 4 años y 14 días. Lo ideal o lo que buscan los emprendedores es recuperar la inversión al menor tiempo posible. Ok, aquí este ejercicio lo hemos hecho sin hacer el ajuste con la tasa de descuento. Es decir, estos valores lo hemos comparado con esto sin importar que estos valores están en años diferentes al año 0. Hay algunas críticas a la forma de trabajar de esta manera, puesto que estaría comparando unidades monetarias del año 1, 2, 3, 4 y 5 que tienen cuya unidad monetaria tienen valores diferentes relativos con la inversión que es del año 0. Por eso es que
En algunos textos o en algunos proyectos se hace el ajuste. ¿Qué significa hacer el ajuste? Significa llevar esto al año cero, llevar todos estos flujos al año cero. ¿Qué sería estos valores que están acá? ¿Cómo llevo el flujo al año cero? Sería dividiendo, si esta es la tasa de descuento, que es el costo promedio del capital, sería básicamente dividiendo esto entre 1 más R a la 1. Y eso me daría esto que está acá. De la misma manera, todos estos valores los llevo al año cero. Todos estos valores los llevo al año cero, que me da esta expresión que está acá. Luego repito la suma, ¿ok? O sea, esto con esto me da esto, esto con esto me da esto, y esto con esto me da esto, y esto con esto me da esto, ¿ok? Nuevamente hago el mismo proceso. Divido esto, yo creo que aquí tengo un error, divido esto que es I7, aquí sería I17, ok, ya he corregido, o sea, divido divido esto entre 365 y me da lo que sería el valor neto agregado en un día. Si yo ahora divido esto entre esto, me da 21 días. Es decir, que este proyecto, haciendo el cálculo con el flujo de caja ajustado por la tasa de descuento, encuentro que es en 4 años y 21 días. Aquí es en 4 años y 14 días. Pues la diferencia no es tan grande. Pero, bien, esta sería entonces la metodología. Siempre en el análisis de los emprendimientos está en cuánto tiempo se recupera la inversión. Eso es un indicador que los emprendedores siempre están interesados en conocer. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver algunos elementos acá para el análisis. Supongamos que, fíjense, ya hemos dicho que los emprendedores siempre buscan aquellos proyectos cuya inversión puede recuperarla mucho más rápido. Sin embargo, eso dependerá mucho del valor presente neto y de la tasa interna de retorno. Por ejemplo, este proyecto de 4 años, este es el flujo de caja, y aquí vemos que este proyecto se recupera inmediatamente en el año 1. ¿Por qué? Porque fíjense, la inversión es de 100 y en el año 1 tengo un flujo de valor neto agregado de 100. Si yo sumo esto más esto, ya me da 0. Es decir, esta inversión se recupera en el año 1, pero el valor presente neto es negativo. Es decir, este proyecto tiene un valor presente neto negativo a la tasa de descuento del 35%. ¿Okay? Ahora bien, si yo veo el proyecto B, este proyecto B, el periodo de recuperación es el año 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me da 0. O sea, 20 más 80 ya me da 100, que es la inversión. Y tiene un valor presente positivo. En otras palabras, yo no puedo usar, o sea, el periodo de recuperación de la inversión no es un indicador bueno para decidir sobre proyectos, porque no necesariamente el que tenga el menor tiempo de recuperación es bueno, como en este caso. Fíjense que el que tiene menor tiempo de recuperación es el proyecto A, pero en ningún momento se recomienda realizar, puesto que hay pérdida de valor, hay destrucción de valor. Sin embargo, sí es un elemento de información importante para los emprendedores. Es decir, lo usual es que se calcule para fin de información y no para fines de selección de proyectos. El periodo de recuperación de la inversión en general se le llama payback.
Entonces ustedes lo van a conseguir en la literatura como payback. Bien, pasemos a otro indicador. Este indicador es el indicador de el retorno sobre la inversión. Y vamos a ver acá cuál es la idea. Ya nosotros vimos en videos anteriores este gráfico. Tenemos el proceso productivo. Ese proceso productivo se alimenta de una inversión y con esta inversión se obtienen productos que originan un valor neto agregado. ¿Okay? Y la idea, ya hemos visto que este valor neto agregado sea superior a la inversión. Ya también hemos dicho en varias oportunidades que si este valor neto agregado es inferior a la inversión, este proyecto o este emprendimiento lo que está es quemando valor, destruyendo valor y no tendría sentido. La única forma de que sobreviva es que alguien le inyecte unidades monetarias. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es ver qué porcentaje estoy del BNA a la inversión. Es un poco decir qué tan bueno está esta distancia. ¿Qué tan bueno está esta distancia? Bueno, la respuesta, qué tan bueno está esta distancia, la puedo ver acá. Si yo resto el valor neto agregado menos la inversión, que es el valor presente neto, y lo divido entre la inversión, me da un indicador de qué tan lejos está, o en otra palabra, aquí me está diciendo cuánto de valor neto agregado sobre la inversión estoy obteniendo por cada unidad monetaria de inversión. Y eso es lo que le llamamos el ROI, el retorno sobre la inversión. Y esto es un indicador de suma importancia. Veamos este ejemplo, el mismo ejemplo anterior. Entonces tenemos el flujo de caja. ¿Ok? Ahora calculamos el valor neto agregado, que no es otra cosa que usar la fórmula en Excel del valor neto agregado para este flujo de beneficios netos. Una vez que yo obtengo el BNA, ahora le resto la inversión. Fíjense, ya obtuve el BNA, ahora le resto la inversión y me da 37.503,29. Y entonces el retorno de la inversión no es otra cosa que dividir esto entre la inversión. Aquí lo vamos a ver. Fíjense, dividir J7, que es esto que está acá, J7, entre D5. D5 es la inversión. Lo multiplicamos por menos porque aquí ya está, porque aquí está negativo. Y eso me da 2.46, que en porcentaje me diría 246%. Claro, eso es un número un poco difícil de comparar. Entonces es conveniente escribir ese número en promedio anual. Recuerden ustedes que 1 más R del periodo de 5 años es igual a 1 más R del periodo anual elevado a la 5. ¿Por qué? Porque hay 5 periodos. De aquí yo despejo esta variable que está acá para obtener esto. Y aquí lo podemos ver. Fíjense, sería 1 más J a la 8, que es esto, elevado a la 1 entre 5, y eso le restamos 1, lo cual me dice que el ROI anual es de 28,28. Es real porque estos flujos que está acá fueron estimados de un plan financiero en términos reales o en términos constantes o sin el efecto precios, a precios del año base. Eso me daría 28.20%. Pero por lo general, lo que yo veo en la realidad necesito es el ROI anual nominal. Pero ya nosotros sabemos cómo estimarlo. Sería 1 más el real, que sería 1 más J9, más J9 por 1 más F3, que es la tasa de inflación, menos 1. Y eso me da 53.84. Y ahora esto me sirve para hacer comparaciones con otros proyectos o inclusive con otras alternativas de inversión. Yo siempre busco aquellas alternativas cuyo ROI sea lo más alto posible. Bueno, mis estimados,
con esto hemos finalizado todos los criterios recomendados para analizar la viabilidad financiera o la viabilidad monetaria, o para saber si el plan financiero que origina el emprendimiento va a crear valor o va a destruir valor. Bueno, le rogamos estar atento al próximo video. Muchas gracias.